cierta parte he sido muy bueno, digamos, en esa parte mental del deporte y he estado pues por encima de la mayoría porque he sabido relativizar muchas cosas, porque me he sabido sentir afortunado de cosas que han pasado y aun con cosas buenas sentir que podría mejorar o que podría, bueno, pues seguir evolucionando. Pero en cambio también es cierto que creo que no he sido lo suficientemente valiente en algún momento pues para pedir ayuda en situaciones que yo me creía capaz de salir, pero que me estaban costando en exceso. Y es eso lo que decimos. Muchas veces tenemos la mentalidad de que en la psicología, pues eso, tiene que ser, estás completamente mal y tienes que acudir a un psicólogo para que te ayude, etcétera. Y yo creo que hay muchos momentos en los que no tienes que llegar a estar mal, te pueden ayudar a estar regular. Y cuando estás regular te pueden ayudar a estar bien. Y de estar bien puede ser una bestia. ¿Qué pasa? Que muchas veces el saber verlo cuando tú estás en esos momentos oscuros es complicado. Y I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Psych and Roll, episodio número 65. Bienvenido desde Lugo con amor, Eric Quintela. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? muy buenas, pues muy bien. Ya he visto muchos episodios del podcast, así que bueno, encantado de estar aquí. Vamos a abordar un poquito esa carrera, siempre con la psicología mediante, pero pues tengo que arrancar por el clásico. ¿Quién es Eric Quintela fuera del mundo del baloncesto? Bueno, pues bastante distinto a lo que muchas veces puede pensar la gente viendo al jugador, ¿no? Que quizás estos últimos años, mi forma de ser en el campo es ya un poquito más calmada, que siempre he sido pues muy guerrero, peleando mucho durante los partidos, con rival, con todo el mundo, pero en cambio en la vida personal, pues bueno, soy muy tranquilo, busco mucho la tranquilidad, tanto, pues eso, mis relaciones personales y demás. Y la verdad es que mucha gente cuando me ve de primeras y ve ese jugador un poquito agresivo tal, luego se sorprende que en el trato sea más eso, tranquilo y calmado. Ajá. Menos mal que no eres psicólogo de profesión, porque si no estarías sufriendo lo que a mí me ha tocado alguna que otra vez de cómo se te puede ir tanto la olla en la pista, Javi, y luego pues intentar trabajar para que a otra gente no le Vale. ocurra. Leí unas declaraciones de Anthony Randolph en 2019 que, bueno, le preguntaban, no llega a ser una crítica, pero bueno, le cuestionaban un poco ese aura pues, que siempre ha tenido de jugador un poco pasota, un poco más pachorra. Y él, para mí, dio una respuesta bastante acertada que vino a decir que la gente solo le veía 2 horas cada fin de semana y que eso no era información suficiente como para juzgar quién era con su familia, con sus amigos, con su pareja. Mm, ¿Crees que, bueno, cómo ha ido construyendo tú un poco ese rol dentro de la pista, independientemente de que tu personalidad fuera, que es algo que muchas veces nos cuesta entender, igual que no nos comportamos igual con nuestra familia que con nuestros amigos, tomándonos una cerveza que estando pues, viendo una película en casa tranquilamente? Lo mismo pasa con el baloncesto, pero muchas veces se extiende, se generaliza demasiado. El como yo veo a Eric todos los fines de semana, pues ya creo conocer un poco quién es como persona y a veces pues dista bastante de la realidad. Yo creo que muchas veces es lo que el deporte y la competición, esa competitividad en la que vivimos cuando estamos jugando todos los días,
es a lo que nos lleva a ser, ¿no? A lo mejor, pues, a mí como jugador me gustaría ser como Stephen Curry, tirarlas de 9 metros y parecer que estoy siempre tranquilo, sonriendo y tal, pero bueno, a lo mejor mi talento, mis cualidades físicas, mis cualidades técnicas me llevan a tener que ser otro tipo de jugador, a tener que pelear más por cada balón, a tener que buscar cosas distintas. Entonces, bueno, esa personalidad que tenemos dentro de la pista, como bien dices, muy distinta a la que podemos tener fuera, muchas veces se construye, pues eso, paralelamente y de forma muy distinta, eso, a la que tenemos fuera, ¿no? Porque aunque fuera con tus relaciones personales tienes que, o eres de una determinada manera, porque no necesitas hacer un esfuerzo por ser distinto, en la pista sí que es cierto que tú necesitas hacer un esfuerzo por ser distinto, por ser lo que el entrenador te pide, por ser lo que tus compañeros necesitan, por ser lo que en definitiva ese equipo, ese jugador que tú puedes llegar a ser en tu máximo potencial es a través de unos determinados comportamientos. Y eso yo creo que es lo que nos lleva eso, a poder ser muy distintos tanto dentro de la pista como fuera de la pista. Es tan complicada y tan fina la línea entre ser un jugador, pues como tú decías antes, ¿no? Que al final está muy asociado siempre al jugador que no parte con esas facilidades en la anotación o que no se le esperan ese tipo de características desde un inicio, como que tenemos a veces que bajar más al barro, ¿no? Y generar un poco esos comportamientos más denominados como intangibles o más de ese trabajo bajo radar, pero a veces que fina en la línea entre eso que te salvaguardia, yo creo que lo etiquetaba de una manera muy correcta, que las emociones que tú necesitas para atacar son totalmente diferentes a las emociones que tú necesitas para defender o para esas conductas más, digamos, más de actitud y de bemoles que de cabeza, ¿no? Pero qué fácil es luego pasarse de la raya y entrar en esos comportamientos de descontrol o de perder un poco los papeles, que como me comentaba, pues tú has tenido que también que construir un poco tu propio baremo y tu propio criterio para tener tu nivel de activación y tu nivel de intensidad pues ajustado dentro de lo que tú podías controlar, ¿verdad? Claro, sí, de hecho es muy curioso. Yo hubo una temporada que yo sabía que necesitaba jugar, no diría sobreexcitado, pero a un nivel de tensión alto, intentar ir siempre una marcha o dos por encima de los rivales, y yo creo que es algo que en general en mi carrera he conseguido y me ha ido bastante bien, pero sí que es cierto que cuando día a día intentas llegar a ese nivel más alto, o sea, hay veces que te pasas, dices, sales al partido con 4 revoluciones de más, sales que y dices, hostia, espera, espera, que he intentado llegar a... Bueno, de hecho, hablo mucho con Manu Santos, que es psicólogo Sí. deportivo también, y él me hablaba mucho del NOA, ¿no? El nivel óptimo de activación. Que hay que llegar a ese nivel. Y digo, joder, es que a veces me cojo el NOA y le he pasado 3 vueltas porque voy como una moto. Y en cambio, otras veces que dices, ostras, es que me falta un poco de chispa, porque a lo mejor no has llegado a lo que tú como jugador ya estás acostumbrado a llegar y necesitas llegar para sentirte cómodo en la pista. Es que es lo que decimos, no cambia mucho el jugar al estar en tu vida personal porque esa competición te obliga a determinada hora tienes que estar listo a estas revoluciones, da igual si normalmente es un partido a las 6 y hasta ahora estás levantándote la siesta, tienes que adaptarte de una manera distinta para que sea, siendo distinto, lo mismo que todos los entrenamientos y que todos los partidos. Total. Creo que siempre el que gana acaba siendo el que más camaleónico puede ser en ese sentido a nivel de supervivencia. Eh, y a veces el camaleón es construido o es parido a hostias, es decir, a golpes con la vida, ¿no? Tú en alguna entrevista mencionabas que para ti, por ejemplo, el año de Portugal fue un poco un golpe de realidad en el sentido de lo que tenías que empezar a construir si querías hacerte un hueco ya no en Portugal, España o en Noruega, sino en lo que sería el baloncesto profesional. ¿Fue así o ha habido también algún evento que tú recuerdes, ya sea una temporada en general o algunos momentos en particular que digamos que han ido construyendo un poco ese NOA más ajustado a lo que tú necesitabas o a lo que el equipo necesitaba, ese camaleón del que hablábamos? Bueno, el año de Portugal sí que fue yo creo que uno de los puntos de inflexión porque yo siempre he querido
pues eso, intentar vivir jugando a baloncesto. Me daba igual si estaba trabajando y luego tengo que salir e ir a jugar la pachanga con mis amigos, porque Ya. seguramente cuando me retire será lo que haga, pero sí que siempre he querido que mi vida fuera paralela al baloncesto. Quería que no hubiese eso, dejar el baloncesto, volver a tal, estar muy separado. Entonces, ese año fue para mí un golpe de decir, ostras, que si quieres jugar a baloncesto vas a tener que estar en sitios complicados, en los que a lo mejor estás sin cobrar, como estuve allí durante 4 meses, que te ayudan un poco tus padres, te ayudan un poco, bueno, como puedes vas tirando, pero sabes que la única forma que tú tienes de llegar a ser jugador de baloncesto y a vivir un poco del baloncesto es, como se suele decir, comiendo mierda. No es esa la palabra más adecuada, pero es eso, viviendo en el barro, el vivir cada día y ir a entrenar cada día sabiendo que es una batalla mental por intentar ser un poquito mejor, por intentar haber avanzado un paso en esa línea que tienes tú de trabajo y la que te va a hacer ser ya no solo mejor jugador, sino un jugador o una forma de jugador o otra. Ujú. Cuando dejaste de sobrevivir en el día a día de esa temporada, es decir, cuando finalizó ese año en Portugal, ¿cómo fue un poco ese fuero interno? ¿Cómo se fraguaron esos demonios, esos pensamientos de decir, vale, podemos sacar X conclusiones de este año, pero ahora, ¿qué hago? Luego empezaste un poco en tu carrera en Liga FEB, creo que vas a Cambados después del Sí, año de Portugal, exacto. que creo que es el año que acabamos jugando en contra, no Sí. sé si no recuerdo mal, estaba yo en Granada, creo. No, creo que fue el Eh, año siguiente. Me suena que fue el año puede siguiente. ser, Que fue puede cuando ser, ascendéis. Sí. puede ser. Sí, sí. Eh, claro, ahí se junta un poco también la juventud de los 20 y medios, ¿no? ¿Cómo va? ¿Consideras que fue un punto de inflexión también en tu madurez? Que creo que siempre es importante para lidiar con los veranos, que no dejan de ser Sí. momentos jodidos. Pues sí, sobre todo por cómo se vino dando todo, digamos, Ujú. porque, bueno, el entrenador del Xuven de Cambados en ese momento era Yago Casal y, bueno, yo tenía relación personal con él me conocía y él quería que fuera para allí. Y, y bueno, cuando termino yendo para allí, yo sabía que venía de haber visto cosas distintas, pero que ninguna era realmente la que yo quería. Es decir, Ujú. había estado un año en el Brogan en el que casi no había jugado nada, era muy joven, y había visto lo que era un equipo profesional, digamos. Luego había estado en Portugal, que no era nada profesional la forma en la que entrenábamos, ¿no? Había jugadores que pues hoy no iban a entrenar porque tenían que, Ya. que trabajar, ¿no? O por lo que fuera. Y sí que podía tener un poco más de importancia siendo una liga un poco la liga ya era profesional, digamos, aunque el Ujú. equipo en el que yo coincidí no lo fuera. Y entonces cuando yo quiero ir a Cambados es la forma un poco de ir a un equipo profesional en el que los jugadores, bueno, lo que yo entiendo por profesional, que no es que te paguen, ¿no? Sino Sí. profesional es que tengas ese compromiso con tu equipo, que hagas todo lo que tiene que hacer un jugador profesional, que es no llegar tarde, entrenar al máximo, escuchar al entrenador, intentar mejorar, bueno, todas esas cosas y yo es lo que quería en Cambados. Yago me dijo que era lo que íbamos a tener, porque realmente así fue. Entrenábamos, creo que era por las tardes, noches, y luego X jugadores teníamos entrenamientos también por las mañanas. Y fue la forma en la que conocí un mundo de un deporte ya más profesional, como era pues, la Liga Le Plata, y a la vez en un equipo profesional en el que tenía un rol ya más importante y además podíamos ser profesionales en ese día a día a la hora de trabajar, de conocer los aspectos distintos del baloncesto. Ujú. No sé si me lo compra Eric, pero creo que se puede ser profesional sin tener un contexto profesional en lo económico y se puede no ser profesional aunque las Exacto, condiciones económicas en el marco profesional te acompañen. exacto, sí, y es algo que yo creo que es muy importante que lo entiendan los más jóvenes. Y cuando hablo de jóvenes ya no hablo de jugadores jóvenes de 20 años, hablo Sí. de los niños, porque cuando ya eres un jugador de 20 años,
y ya estás en el mundo profesional, si ya no eres profesional lo vas a pasar mal, pero si lo entiendes desde pequeño, tú puedes ser profesional con 14 años, adaptado a la profesionalidad que te exige tu entorno, ¿no? Pues eso, lo que hablábamos de, si tienes que entrenar a las 6, pues no puedes estar a las 6:01 en el pabellón, tienes que llegar a las 6 menos 10 para prepararte y estar listo para entrenar. Si tu entrenador te dice, venga, venimos aquí, no puedes ir andando, no puedes hacer 4 tiros más, pues tienes que hacer caso a lo que dice el entrenador e ir a hacerle. Bueno, esas son cosas que le preparan después a ese niño para cuando puede, si tiene la suerte de llegar a ser jugador profesional, ser de verdad profesional y no estar cobrando y ser poco profesional. Ujú. Yo creo que ese aprendizaje que lo hemos, bueno, caracterizado dentro de la coloquialidad como el comer mierda, también va un poco, es cómo te forjan todos esos comportamientos que van un poco bajo radar en cuanto a lo oscuros que son y a lo poco que se ven. Todos nos vemos deslumbrados, pues como tú has dicho antes, como con los triples de Curry o con las jugadas de Doncic. Ahora que Ricky Rubio ha vuelto a jugar, pues cuando él tenía 14 años, que además su debut fue en Granada, coincide y le roba esa bola a Nacho Ordín. Claro, todos nos vemos deslumbrados por eso, pero luego creo que hay poco micrófono de aquel que se está labrando todos los días un proceso en base a ese tipo de comportamientos, que creo que son bastante más enseñables de lo que se hace en el día a día de un equipo formativo, bien sea la cantera del Madrid, si nos vamos al ejemplo más drástico, o a la cantera de Cambado, o de Granada, o de cualquier pueblo de España, creo yo. Pues sí, pero sí que es cierto que luego yo creo que sí que es algo que valora mucho la gente que lo conoce de cerca. De Eso primeras, seguro. claro, el aficionado que lo ve, pues valoras mucho menos eso que el que mete 20 puntos, que el que Ujú, hace todas estas cosas, pero yo sí que es cierto que aún sin tener en ciertas temporadas que, bueno, he jugado más o menos bien, con todos los entrenadores que he tenido, pues me han querido renovar, porque esos intangibles de los que muchas veces se hablan, los entrenadores sí que los tienen en cuenta, que no pongas una mala cara cuando no juegas o cuando te hacen una corrección de algo. Pues bueno, a lo mejor el que mete 20 puntos puede encontrar otro que 20 puntos, pero el que siempre está entrenando al máximo y puede ser un ejemplo para los demás, o el que siempre ayuda en determinados. Por ejemplo, ahora cuando tenemos un montón de jugadores aquí al final de Lugo estamos dos, ¿no? Y cuando tienes ujú. un montón de jugadores de fuera, que ya no son solamente de fuera de la ciudad, sino que son de fuera de España, que vienen de cada uno de tener una cultura, unas experiencias distintas, pues el que haya alguien que les pueda ayudar a hacer las cosas más fáciles, que oye, mira, tengo un problema que son muchas veces problemas muy sencillos, pero que alguien les eche una mano y lo que para ellos a lo mejor sería muy difícil por no conocer nada aquí, no conocer a nadie aquí, incluso no conocer ni el idioma, pues bueno, que haya alguien que le diga, sí, mira, haces esto, esto y esto y está solucionado. O que llames a un amigo que le arregle un problema. Pues bueno, eso para ellos también es muy de valorar y eso se puede hacer, pues como bien dices, casi cualquiera puede hacer esto, ¿no? Ujú. Y son cosas que valora todo el mundo, que cuando pasan los años te acuerdas de compañeros que hacen esto mucho más que de compañeros que metían 30 puntos, porque creas unos vínculos mucho más especiales. ¿Has tenido tú algún referente en ese Sí, sí, sí. Yo creo que muchos, porque es algo en lo que siempre me he fijado, porque me parecía Claro. que era la leche y que he intentado pues copiar a los que mejor lo hayan hecho. Uno de ellos es Manu Gómez, que fue el capitán del Breo cuando yo di Sí. ese paso, que yo siendo un niño pues siempre me protegió mucho, me ayudó mucho y me enseñó los primeros pasos en lo que era el deporte profesional. Y yo sinceramente siempre le he estado muy agradecido a lo que hizo por mí en esos primeros pasos y me ayudó mucho. Luego he tenido más compañeros. Normalmente esto lo suele hacer el veterano, digamos, Ya. y es fácil, si copias un poquitín a ese veterano, hacerlo cuando eres más joven. Yo he intentado hacerlo también más joven, evidentemente. Puedes hacerlo después como veterano mucho más fácil por esa experiencia que tienes en todo. Pero Chufi en Cambados también me ayudó mucho. Sal Barco Ujú. cuando llego aquí, bueno, es el ejemplo perfecto de capitán y de persona que ayuda en todo lo posible. En Mallorca, pues Carles Vivià fue también
un referente en eso, Alex Hernández, Joan... ha habido un montón de gente que a mí me ha marcado en ese el hacer algo por ti, que muchas veces hay gente que lo hace porque cree que es lo mejor para él y yo he tenido la suerte de estar con mucha gente que ha hecho algo por mí simplemente porque quería ayudarme a mí. Decía Greg Popovich en una entrevista que, bueno, un poco el mantra que él ha intentado siempre inculcar en los Spurs era el pounding the rock, que haciendo un poco la traducción sería como la capacidad de picar piedra 100 veces, aunque la piedra no se mueva ni un solo centímetro, sabiendo que quizás en la 101 acabe por dar en el sitio concreto que la parta por la mitad, ¿no? Creo que el baloncesto es un juez injusto a veces. Bueno, hablamos de baloncesto porque es lo que aquí nos convivimos, pero podemos hablar de cualquier otro deporte profesional. Es un juez injusto a veces porque, claro, tú no sabes si vas a romper la piedra en el 101, pero seguro que lo que sabemos es que si no da el golpe 101 no hay ningún tipo de probabilidad de que la rompan, ¿no? Creo que la habilidad más difícil de enseñar es la constancia y la consistencia, porque es la que menos marketing tiene, es la habilidad menos sexy, la repetición. Todo, como hemos hablado antes, nos dejamos llevar por otros focos. ¿En qué momento te das cuenta que esa debía de ser una de tus innegociables, ¿no? De tus mantras para ir haciéndote un hueco? ¿Y qué comportamientos crees que definían tu pounding the rock en todo este... o crees que han definido y lo siguen haciendo en todo este trayecto? Claro. Bueno, al final yo nunca he sido un talento de estos brutales, nunca he ido a la selección española, como han ido muchos otros, nunca he ido a la selección gallega siquiera. Y eso, pues a mí me hizo darme cuenta de que, mira, si quieres, o sea, no tienes un talento por encima de la media para no necesitar de estar todos los días, pues eso, dándole martillazos a la piedra para que se rompa, ¿no? Entonces, yo de pequeño tuve la suerte que en casa de mis abuelos pues teníamos ahí una canasta, me pasaba muchas horas y me imaginaba situaciones, ¿no? Decía, bueno, pues seguro que... De hecho, esto me pasó también a raíz de cuando retiraron la camiseta, creo que fue a Larry Bird, hablaba Magic Johnson y decía que, claro, que sus enfrentamientos y tal siempre quedó ahí, pero que luego en el verano, cuando no había liga, claro, él iba a entrenar muchas veces diciendo, es que seguro que él está yendo a entrenar, entonces tengo que entrenar más que él, tal, no sé qué. Y entonces yo me imaginaba allí diciendo, claro, es que yo ahora estoy entrenando, seguro que ellos no, entonces yo mejoro un poco más que mejorará otra gente. Y bueno, siempre me hacía esa imaginación de cuando eras niño, pues me echaba para adelante a seguir entrenando, estando allí horas, me lo pasaba bien. Encima yo creía en eso y eso es lo que me ayudaba a estar una y otra vez ahí pues en la pista y echando todas las horas que podía. Y luego cuando ya entraste más al baloncesto senior, Bueno, ¿cómo fuiste un poco entrando en esa dinámica de la repetición para construir un poco tu juego, tu mejora también? bueno, realmente llevaba ya un poco esa impronta, ¿no? De que desde pequeño he intentado entrenar más. Pero luego sí que es cierto que, sobre todo cuando estaba en Liga EVA ya con Alex Polo, pues bueno, él me animaba mucho a entrenar, tal, a lo que hacía de pequeño en las escuelas municipales con Chris Seijo, que si yo entrenaba de 4 a 5, pues, o de 5 a 6, mis padres me dejaban allí a primera hora, a las 4, y entrenaba con los de antes, con los míos y con los de después. Y siempre he tenido ese entrenar un poquito más que lo que se exige, ¿no? Que es ahora que te exige el estar anotado al baloncesto. Y entonces, bueno, pues ese año con Alex Polo en Liga EVA, entrenábamos por la noche, éramos el último equipo en entrenar en el Pazo, entonces siempre quedaba la pista libre cuando terminábamos de entrenar. Y empecé a quedarme a decir, pues venga, vamos a quedarnos a tirar hasta que metas, bueno, X cantidad de triples, X cantidad de lo que fuera. Y lo establecí como hábito y eso me ayudó mucho. Y luego el primer año de Breogán también con Lisardo siempre me insistía en que tenía que intentar estar un rato antes del entreno para tirar más y demás. Y yo, pues bueno, primero lo intenté y estaba Anthony Winchester, un gran tirador que siempre llegaba también antes. Y me dije, bueno, pues si él llega a esta hora, voy a intentar llegar siempre un poquito antes.
y era siempre un poquito el primero en llegar al pabellón y estaba siempre, pues eso, 40 minutos antes del entrenamiento empezando a tirar. No hace falta irnos a la NBA, que son famosos los ejemplos pues, de Nowitzki, de esta gente de... No, es que él siempre llegaba 5 minutos antes que cualquier otra persona, sino que también están esos ejemplos sin necesidad de que salgan a veces a la luz, porque lo está haciendo no para que te vean los focos, sino como algo genuino y que ya la propia repetición te está haciendo a ti estar satisfecho con lo que haces, que yo creo que ese es el punto final de cualquier actividad, el hecho de, nada más que el hecho de hacerlo, ya esté reforzando el siguiente intento y el siguiente tiro, que no hace falta, que no haga falta un estímulo externo o una palabra de ánimo, sino que sea tu propia enfermedad de la mejora, ¿no? La que de hecho, vaya yo comprando creo, esa gasolina. claro, es que yo de hecho creo que si no es así, es más complicado que mejores. Si tú vas antes porque se te exige, sigue siendo parte del entrenamiento. O sea, no creo que te ayude tanto a mejorar porque al final sí, evidentemente, si estás más horas en la pista, más tiempo en la pista entrenando, pues mejorarás. Pero a lo mejor no lo aprovechas tanto porque no estás poniendo ese 100% que deberías poner en cada repetición. Total. Y qué importante, Eri, las personas que nos van acompañando un poco en todo este proceso para hacernos ver la guía correcta, la luz en el camino. Tengo una anécdota con una persona que tú conoces bien, que es Michael, Miguel Ángel Hoyo, que cuando yo era junior, pues estaba el típico, en aquella época era todavía el CB Granada antiguo, estaba en ACB, entonces pues bueno, los canteranos, pues así con más proyección, siempre tenían la opción de hacer la postemporada con el CB Granada, que de aquella estaba con Trifon Poc, creo, y Miguel Ángel Hoyo era el segundo entrenador, ¿no? Pero claro, tú sabes, niño de 15, 16, 17 años, junio, julio, pues prefiero otras muchas cosas antes que ir a entrenar un sábado por la mañana, ¿no? Entonces yo un día, porque Miguel Ángel era el que nos preguntaba a los jóvenes cuándo íbamos a ir, y yo un día le dije que no podía ir al entreno porque tenía un cumpleaños, ¿no? Entonces, a la pretemporada siguiente, me di cuenta de que todos los referentes de nuestra generación, entre los cuales pues yo estaba, todos iban a hacer la pretemporada con el ACB menos yo, el cual tenía que quedarse única y exclusivamente con el equipo junior, ¿no? Y yo luego, a través de Pinza, el preparador físico, me enteré que la Dalí de esta decisión fue Miguel Ángel, ¿no? Te estoy hablando a los muchos años, a lo mejor yo ya tendría 26 o 27 y dije, qué bien, porque esa pretemporada yo creo que fue un cambio drástico en mi mentalidad de o me centraba en el pounding de rock o me iba a comer los mocos en el mundo o iba a acabar por no mejorar. Y creo que nunca se lo he dicho a Miguel Ángel personalmente, pero sé que además es una persona muy también muy protagonista en tu mejora, porque al final Sí. los veranos yo creo que han estado patrocinados por él, muchos de los tuyos. Y qué importante es tener personas que de una manera o de otra pues te den esa hostia, te enseñen un poco ese faro donde está la dirección adecuada. Pues sí, es que lo que dices es para mí fundamental. La gente con la que te cruzas eh, forja muchas veces tu carácter, te lleva a ser un tipo de jugador u otro e incluso un tipo de persona u otra. Y para mí eso es fundamental. Y Miguel Ángel Hoyo es una de esas personas. Miguel es alguien que cree al 100% en una forma de hacer las cosas y va con eso a muerte. Va con eso a muerte y va contigo a muerte si llegas a entender todo eso. Yo con Miguel Ángel Hoyo te digo que en 3 meses de verano he podido entrenar tanto tiempo casi como en lo que entrenas en una temporada entera algún año. Entrenábamos dobles sesiones durante el verano con él muchas veces. Para mí es, bueno, sin duda el entrenador más importante de mi vida porque las horas que hemos pasado juntos no están escritas conmigo y con Sergi sobre todo y con muchos más jugadores de Lugo y es algo que ha hecho siempre, como dices, desde el cariño más grande al baloncesto, al deporte y el hacerlo por pasión. O sea, yo creo que no conozco a un loco del baloncesto como él porque le da igual estar entrenando con eso, con un equipo de jugadores profesionales que con el de niños. O sea, le pone las mismas ganas, la misma intención de ayudar a mejorar. Y luego, cuando además lo tuve como entrenador,
tiene una Claro. parte que para mí es brutal para un entrenador. Al final, en el mundo del deporte profesional, lo único que cuenta es ganar. Y Ya. para él contaba más el formarnos y el ayudarnos a los jugadores a mejorar. Y, y siempre yo creo que ha sido muy honesto con su forma de ver el baloncesto, porque siempre yo creo que se habla mucho en formación, ¿no? En formación es importante formar a los jugadores por encima del ganar, pero Ujú. muchas veces lo decimos y no se lleva a cabo. El jugador de la Levin que te hace una jugada para ganar un partido, bueno, Claro. cosas que a lo mejor no entiendo mucho. Y él incluso en profesional ponía por delante la mejora antes que a veces ganar partidos, porque él entendía que esa mejora del jugador te haría ganar partidos en el futuro. ¿Qué crees que es más complicado? ¿Acostumbrarse a no perder o acostumbrarse a tener esperanza en el ganar poco o en el casi ni ganar? Uf, es más complicado lo segundo. Ujú. Cuando ves que no ganas y que, bueno, lo que nos está pasando ahora un poquito a nosotros, ¿no? Ujú. No consigues ganar, ves partidos que dices tú, es que ¿cómo se nos ha podido escapar? Y otra vez, ¿cómo se nos ha podido escapar? Es muy complicado el seguir creyendo en la forma en la que estás haciendo las cosas, el seguir peleando y muchas veces va con esa mentalidad de lo que hablábamos antes, sin darte cuenta has pasado no sé cuántas horas en el pabellón, pero las has pasado porque alguien te lo ha dicho y estás allí y Ya. estás entrenando porque te lo han dicho o estás entrenando de verdad para mejorar. Y Ujú. cuando estás perdiendo, tú sigues entrenando y sigues haciendo las cosas, pero las estás haciendo de verdad porque, bueno, me pagan por estar aquí y tengo que venir a entrenar, o Ujú. estás haciéndolas porque crees de verdad en que con esos 10, 11 jugadores con los que estás vas a poder ganar el siguiente partido. Muchas veces es complicado llegar a creerlo, Ya. pero ahí es importante esa mentalidad, en que haya 2 o 3 jugadores que tengan la mentalidad de decir, es que da igual, vamos a pegarnos en cada entrenamiento, vamos a seguir siendo duros en cada entrenamiento entre nosotros, porque el siguiente partido, aunque sea contra el rival más duro de la liga, tenemos que intentar sacarlo, tenemos que ser competitivos, tenemos que intentar jugar mejor que el último día. Y Ujú. tener jugadores que te hagan creer en eso es muy importante. Y yo creo que muchas veces en esas situaciones, y me gustaría saber un poco cómo lo intentas tú trasladar desde tu área de impacto en el equipo, se actúa primero y luego se acaba creyendo, ¿no? Más que esperar a creer para luego intentar. Esto es como la famosa frase de que si esperas estar motivado todas las mañanas para luego ir al Sí, gimnasio, pues acabará no yendo al gimnasio porque a quién cojones se va a levantar vamos, motivado cuando le suena la claro, alarma a las 7 de la mañana para ir al gimnasio, efectivamente. ¿no? A veces hay que actuar primero para luego pensar en consecuencia. ¿Cómo intentas tú también desde tu puesto de responsabilidad a nivel anímico y actitudinal en el equipo, como que se saque realmente un aprendizaje de cada entreno y lo que tú has dicho, creo que es, obviar el resultado no en el sentido de la ceguera, sino en el sentido de, oye, es que para tener más probabilidad de ganar el sábado lo que hay que hacer es partirse la cara ahora y no pensar pues en el tiro que nos metieron en el último segundo el Ya partido veo. del fin de semana anterior. Bueno, yo creo que en una forma de liderar que puede no ser tan efectiva de primeras, pero yo creo que a la larga es la más efectiva, que es liderar desde el ejemplo. Es decir, Ujú. si yo ahora con ya 32 años llego todos los días al pabellón y estoy intentando entrenar a mi 100%, me dicen algo y intento reaccionar de la mejor manera, Ya. intento apoyar. Cuando un compañero cae al suelo vas corriendo a levantarlo. Cuando alguien falla un tiro y está cabizbajo, lo animas. ¿Sabes? Cuando todos tus compañeros ven que tú estás haciendo eso todos los días, y en mi caso, ya con cierta veteranía, sin jugar mucho, y si él lo está haciendo sin jugar mucho y siendo ya el veterano, ostras, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿Cómo no voy a animar yo? ¿Cómo no voy...? Y es Claro. algo que se va contagiando. A lo mejor al principio, pues lo haces tú y otro más. Luego, después de un mes ya hay 2 o 3 que se han sumado. Y al final, todo el equipo lo hace. Al final, todo el equipo, cuando alguien se va al suelo, todos van. Hay una cosa que, mira, lo hacíamos desde que estaba en el EVA y Gustavo Soares, un jugador portugués que era el capitán de aquella, nos decía, bueno, cuando haya un cambio todo el mundo tiene que levantarse a chocar la mano, tal. Y era como una exigencia, ¿no? Y desde aquella es algo que a mí me quedó, pues en mi cabeza quedó hacer eso.
Y desde siempre, cada vez que hay un cambio, yo me levanto para chocar la mano. Y este año, pues por ejemplo, el primer día de pretemporada, Sergi también lo hacía, pues porque de siempre también lo ha hecho, y nos levantábamos los dos. Y cada vez veías que se levanta más gente. Y ahora en la mayoría de los partidos, cuando hay un cambio, se levanta todo el mundo a dar la mano y a mí me parece que es como una forma también de demostrarle a tu compañero que, hostia, han salido las cosas mejor, peor, pero seguimos contigo. Al igual que cuando el entrenador llama y hay que ir al centro, que todo el mundo aplauda. No aplaudes por ti, aplaudes por los demás, aplaudes por el Ahí equipo, está. aplaudes por ayudar a que la sintonía sea buena para tener eso, una actitud positiva de cara al trabajo. Es que yo creo que es un poco la reflexión que estamos sacando de muchos de los temas que estamos hablando, de, oye, ¿cómo van a percibir los demás aquello que estoy haciendo? Precisamente me decía Salva Arco cuando estuvo aquí por el podcast que él se forjó mucho su actitud fuera de meter más triple o menos en el qué no hacer. Él, por ejemplo, se fijaba, decía, pues yo no quiero estar comunicando corporalmente como este compañero que Exacto. parece que está en un entierro aunque ganemos de 20 porque lleva -3 de valoración, ¿no? Y así con muchos otros ejemplos que podrían surgir. Y es que también te digo, el volver de camino al banquillo, imagínate que te está saliendo un mal partido, y mirar hacia allá, ¿no? Ver esos metros que parece la escena de Juego de Tronos del Shame, ¿no? Cuando Cersei está desnuda y está toda la gente, Shame, Shame, ¿no? Sí. Y ves a todos tus compañeros sentados, dices, hostia, qué largo se me hace el camino y cómo refuerza eso la sensación de, madre mía, lo que estarán pensando del esperpento de partido que llevo, ¿no? Al contrario que, como tú has dicho, si viene alguien y pues te da un par de palabras de ánimo, te ayuda a sentarte, te dice un par de comentarios y ya estás como pensando en la siguiente vez que te, Claro. que te toque salir. Es Si que lo más, piensas... más o menos a todo el mundo nos importa lo que piensen de nosotros, ¿no? Hay mucha gente que Hombre, dice, "Ah, a claro. mí me da igual lo que piensen de mí". A ver, a mí no me da igual lo que piensen de mí. Ujú. Te puede importar más, menos, te puede importar lo de la gente más cercana, o a gente que le influye lo que piensa todo el mundo, ¿no? Claro. Pero al final, cuando tú te vas al banquillo, si la gente te da la mano sin mirarte, si tal, pues es como, ostras, ¿qué estarán pensando de mí? Estarán pensando que he hecho una mierda, que no he ayudado al equipo, que no. Pero en cambio, si Total. la gente se levanta, te da la mano, te dice, venga, tío, que está bien, tal, bueno, están pensando que lo he hecho bien y que puedo hacerlo mejor, que puedo ayudar al equipo, que soy Ujú. parte de algo. Y el sentirse parte de algo muchas veces es fundamental en los éxitos de un equipo. Sea el éxito Total. sea salvarse, sea ganar un partido o sea ganar la liga. Y a mí me parece que el hacer que los otros se sientan parte de lo que tú ya eres es complicado, pero vale muchísimo. Mm. Sin duda. Parte de esto, Eric, desde mi punto de vista, obviamente sería un necio si no lo mencionara el tema de la comunicación, ¿no? Cómo yo también influyo desde lo verbal y cómo también soy capaz de afrontar ciertos conflictos con compañeros que considero que no están aportando todo lo que deberían o que están teniendo actitudes lejanas a, pues, lo que puede ser el sentimiento del Breogán. Pues bueno, tú que encima no estamos hablando de un equipo con el que lleves precisamente solo un año, sino que coincide que formas parte tanto de su sangre como de su historia. ¿Cómo te has construido también en lo comunicativo esa asertividad que desde mi punto de vista es clave para cualquier jugador? El hecho de exponerme a conflictos sanos, sabiendo que luego van a tener unas consecuencias muy positivas a largo plazo, en lugar de evitar constantemente el conflicto, que luego eso va a tener una sensación más de alivio al corto plazo, porque a nadie le gusta pelearse en el sentido verbal, en el sentido constructivo, pero que luego a largo plazo va a ser la pescadilla que se muerde la cola porque el problema va a seguir siendo el mismo, ¿no? ¿Cómo ha Sí, sido un pero poco tu camino ahí? es que yo creo que para eso hay que tener dos bases. Lo primero, lo que hablábamos de poder ser un ejemplo. Yo no le puedo decir Hombre, eso para a empezar. alguien, claro, si un compañero falla un tiro y el otro le dice, a ver, gilipollas, pásamela. ¿Sabes? Ya. Si tú lo estás haciendo, tú no le puedes recriminar que no lo haga. Entonces tú lo primero tienes que ser un ejemplo. Entonces, Ujú. cuando un compañero a lo mejor hace un tiro que no está bien tirado, y en vez de pasártela a ti, de venga, buen tiro, tío, pero acuérdate, joder, estoy aquí solo, intenta dar ese extra paso, lo que sea. Ujú. Entonces, lo primero, la comunicación tiene que ser en sentido positivo, para poder eso, controlar después estas cosas. Y luego hay que tener un conocimiento también de lo que hablas. Yo he visto bastante baloncesto, Ujú. he hecho cursos de entrenador, he estudiado de reglamento,
Yo no puedo ir a un árbitro y decirle, oye, es que en esta jugada tal, para que te diga, no, es que no estás muy confundido porque no sabes cómo es esta norma. Entonces tienes que primero conocer esas normas. Entonces cuando después llegas a un compañero y le dices, oye, es que esto no lo podemos hacer así. No, pero es que yo voy solo. A ver, vas solo ahora por lo que fuera, pero a lo mejor en este pick and roll tú tienes que jugarlo de esta manera porque es mejor para el equipo y te estamos construyendo algo y tú tienes que saber explicárselo y que él pueda entender y decir, hostia, es que sabe de lo que habla. Y cuando te dice, ya, pero es que esto, tú tener el conocimiento suficiente para decirle, no, mira, esto no es así por esto y por esto, más que no, esto no es así porque te lo digo yo. O sea, el te lo digo yo no convence a nadie. Lo que tenemos que Ya. hacer al final es convencer. Convencer. Si Ujú. convences a alguien, él va a creer en lo que hace. Y cuando la gente cree en lo que hace, ahí en vez de sumar un poco, sumamos mucho. Total. Me ha recordado ahora lo del árbitro a una... Organizo cada año una jornada de psicología y baloncesto donde traigo a gente de ambas disciplinas a, bueno, a dar formación, a dar charlas y demás. Y vino Esperanza Mendoza, la árbitra, a dar una charla. Tío, y dijo una regla que a mí me dejó flipando. Seguramente se me resbale algún dato, pero dijo que en el reglamento, otra cosa es que luego se cumpla, esto es como lo del semáforo en ámbar, ¿no? Sí. Que en ámbar se tenga que frenar no implica que Que nadie todo el lo mundo haga, frene, claro. total. Pero dijo que con el árbitro solo podía hablar el entrenador y creo que y creo que el capitán sí estaba en pista. Ostras. Creo que era algo así, como algo muy heavy que tú decías. Lo primero, me parece algo exagerado fuera de eso, que ningún jugador pueda hablar, porque a mí pues, personalmente, no sé, Eric, qué opinarás tú, pero me encantan los vídeos que llevan saliendo de varios años en ACB, de pues, la Copa del Rey, en partidos importantes de playoff, donde pues, hay ciertos árbitros que generan un poco un ambiente muy Sí. distendido con el jugador, de que relajan mucho la tensión, pues tío, no lo he visto, que bueno, tú has mamado las categorías FEB, conforme bajas más de categoría te encuentras luego mucha más rigidez en la Sí. comunicación arbitral, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero esas reglas, tío, claro, en el momento en el que te dicen eso, te quedas con cara de estúpido, de decir, coño, es que no tengo ni puta idea. A veces ni el propio Claro, entrenador ni los propios jugadores se saben algo y luego andan recriminándolo claro. sin habérselo estudiado. Sí, pero por eso después también es muy bueno aunque según esta norma no se puede hacer, Ujú. el hablar con los árbitros a mí me parece que es muy bueno para todo el mundo, para los árbitros, para los jugadores, para los árbitros. Estos vídeos que salen de ACB donde les ponen micro, a ellos los humaniza. No lo he visto, hostia, es parte del deporte, ¿no? Como si Total. nosotros metiéramos todos los tiros, ¿no? Pues claro, pues no lo ha visto, pues no lo ha visto. Y a mí alguien que Ujú, me dice no lo ha visto, yo no le puedo decir nada más. Yo le ujú. puedo decir, ostras, pues fíjate en esto, tal, que nos... Pero si me dices no lo has visto, yo que le digo, oh, pues mira mejor. Yo, pues él es lo que está intentando. Él no está. Él está ahí para hacer el mejor arbitraje que pueda, porque en eso va también su sueldo, va su profesionalismo del que hablábamos antes. Él Total. es el mejor. Y esa comunicación con el árbitro, pues muchas veces te enseña cosas como esta, que a lo mejor tú no lo sabes, y dices, o sea, pues mira, es algo más que sé del básquet. Y es algo que podemos hacer todos. Tener una comunicación positiva con el árbitro te ayuda a conocer a lo mejor más partes del juego que no conoces. Con Ujú. tus compañeros te ayuda a construir relaciones más sólidas. En tu vida personal, pues lo mismo. Yo creo que esa comunicación positiva siempre va a ser algo que sume. Entonces, todo lo que podamos tener en nuestra vida como deportistas y como personas que nos vaya a sumar, pues bienvenido sea, ¿no? Total. Totalmente, tío. Y hablábamos antes de que era más difícil acostumbrarse si al no perder, ¿no? Por el estar siempre arriba en la clasificación y ver a todo el mundo por debajo. Me refería, obviamente, a vuestra temporada en Lugo, en la que acabáis ascendiendo, precisamente ganando un partido el partido en Granada, el famoso partido. Y luego, pues obviamente, las temporadas en ACB, que son más de bajar al barro, ¿no? Para pelear Sí. ese aspecto. Pero ahora, háblame un poco de esos años para ti. ¿Cómo han ido fluctuando tus ajustes de expectativas? Porque al final, tanto en ACB como en Lebord, en Lugo en concreto, luego entraremos en algún otro escenario, también ha cambiado tu manera de acostumbrarte a ciertos roles, a ciertas necesidades del equipo, a tu manera propia de jugar y te ha pillado para mí en una edad crítica en lo positivo a nivel de madurez, que es esa edad entre los 28 y los 32, donde un poco yo creo que nos definimos
como personas y un poco como esos valores nos van construyendo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa montaña rusa para ti? ¿Qué crees que has sacado en claro de tu relación con el baloncesto? Si es que hay algo claro o no hay todavía más dudas, que seguro que la habrá. Las dudas me surgen cada día claro, De todo. evidentemente, y yo creo que es positivo también, ¿no? Cuando te Sí, surgen sí, dudas, sí. buscas soluciones para mejorar. Pero sí que es cierto que, bueno, yo creo que entendí desde hace algunos años Ujú. que puedo ser un buen jugador de rol, aunque, claro, yo siempre he querido jugar 30, meter 30 puntos, Como tirar todo el 30 mundo, y el tiros. que no lo diga Exacto, miente. exacto. Pero yo creo que empecé a darme cuenta en Mallorca, que jugaba con Alex Hernández, que es un base muy, muy cerebral, controla el partido a la perfección y tal. Ujú. Y jugaba él siempre de titular y yo salía como a meter dos marchas más, a revolucionarlo todo, desde la defensa, desde más Innova. transiciones, tal. Y yo, exacto. Y yo ahí entendí, dije, hostias, es que cuando mejor juego es cuando soy capaz de hacer esto. Y pues a lo mejor a mí me viene mucho mejor el ser ese base de cambiar un poco las dinámicas, de apretar más, de intentar controlar esto o lo otro, más que intentar ser el jugón y en el momento en que me di cuenta de eso, pues lo primero, estuve más tranquilo a nivel mental y lo segundo, que mejoré muchísimo en muchos aspectos del juego, porque yo creo que muchas veces nos autopresionamos, ¿no? Hay que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tal. A lo mejor no tienes que hacerlo todo. De hecho, en ACB vemos, hay muchos jugadores en ACB que se buscan mucho más jugadores especialistas. En la LEB, por ejemplo, buscas más jugadores completos a Sí, veces. Aquí buscas... Y encima el cambio, ¿no? Porque normalmente si vas a ser de los buenos en Leboro, cuando vas a CB vas a ser de la parte baja. Entonces ahí sí que tienes que ser un especialista en algo. Y ese cambio es complicado. Y yo creo que siempre, en todos los aspectos, el que se adapta más rápido a las cosas es el que sale ganando. Lo vimos en los años del COVID, que total. parecía que todo era distinto. Y los equipos que se conseguían adaptar antes a las nuevas situaciones salían reforzados, salían bien. Y entonces volvemos a lo que hablabas al principio, el ser camaleónico, el saber lo que se necesita y demás, es una cualidad muy importante que normalmente cuando somos jóvenes no la tenemos nada clara. Ujú. Y con el paso del tiempo, pues hay gente que consigue darse cuenta de en qué tiene que ser bueno, en qué no. Y hay gente que no, y a lo mejor muchas veces se pega también por ahí el trompazo. Total. A mí hay una frase de una canción de Serrat que me encanta ahora que abre el tema de las dudas, que dice que bienaventurados los que lo tienen claro, porque suyo es el reino de los ciegos, ¿no? Y creo que eh, decía Tolkien que no todo el que deambula anda perdido, porque las dudas forman parte Exacto. de la vida, y el que no tiene esa incertidumbre, pues quizás que esté, y mira que odio esa palabra, pero esté demasiado en una zona de confort, ¿no? Que no esté explorando todo lo que podría. Y precisamente te digo que me gusta el que haya abierto el tema de las dudas, porque es algo que tú comentabas de tu verano previo a fichar en Mallorca, ¿no? Ahora que has abierto ese tema, decías que no lo tenías nada claro, pero al final, fíjate cómo pudiste hacer buena la decisión, en lugar de quizá tener todo perfecto y todo claro antes de tomar la decisión, sino que te lanzaste un poco a la piscina y al final acabaste por sacar uno de tus mejores años en palabras tuyas, tanto en Sí. lo personal como en lo deportivo. Pues sí, a ver, es lo que hablamos, ¿no? Si yo estoy seguro de que hago algo bien, ya me quedo en esa zona de confort que tú dices porque ya es lo mejor. ¿Por qué voy a mejorarlo si ya lo estoy haciendo bien? En cambio, si dudas si puedes mejorarlo, si puedes hacerlo de otra forma, si puedes, es la forma de hacerlo. Ese año en Mallorca para mí fue brutal y de primeras es eso. Yo decía, uff, Mallorca para mí está más cerca de Lugo que a lo mejor lo que estaba en Logroño, ¿no? Pero realmente lo vemos muy lejos porque evidentemente la distancia es mayor, pero las conexiones pueden ser mejores. Y yo en ese momento decía, uff, es que estaba yo que me iba a Estados Unidos, me iba a la Australia, otra ¿no? parte del mundo. Claro, es que no sabía yo, O sea, estaba yo era con... un tema geográfico, ¿no? Tu Sí, duda o tu en parte incertidumbre. sí, en mucha Ujú. parte sí. Y en la otra parte no sabía muy bien qué iba a ser Mallorca en ese momento, ¿no? Venían de un año en el que casi descienden. La verdad es que el equipo no era malo, pero bueno, las cosas no se dieron y estuvieran cerca de descender. Y yo quería ir a un equipo que fuera, pues eso, un poquito más de zona tranquila. Pero por otro lado me decía, no, es que
vamos a intentar fichar a estos jugadores, tal, y decía, entonces ese equipo no va a ser un buen equipo. Claro. Como finalmente fue, ¿no? Viene Fran Guerra, viene Alex Hernández y dices, ostras, es equipo de estar arriba. Y me tenía muchas dudas porque también es cierto que había eh, muchos puntos ciegos, ¿no? Veía muchas cosas en las que no sabía cómo encajaría, si era un equipo pues con esos jugadores, yo aún no había demostrado tampoco gran cosa en la Leboro. O sea, Claro, yo puedo venías de jugar. Logroño, ¿no? De tu año en Clavijo. Exacto, en mi primer año en Leboro, que no había jugado mal, pero bueno, habíamos descendido y no había sido tampoco que hubiese partido la liga. Había jugado bien, pero sin más. Ujú. Y bueno, pues tenía también las dudas de si sería capaz, si venían esos buenos jugadores, de tener mis minutos, de tener mi espacio. Y al final, bueno, todo encajó, vamos, a la perfección. Qué bueno. Y justo lo que has mencionado de Ale Hernández, y te quería preguntar, de hecho ya me lo han medio reafirmado, que qué difícil es siendo base también tener un poco claro que tu rol quizá no es de jugar 25 minutos, sino de Ujú. aprovechar pues ese 60-40 que hay a veces de Exacto. diferencia en los equipos competitivos entre el base titular y el base suplente. Y hablo de un 60-40 flexible. A veces yo estoy mejor que tú y soy el 60% de Sí. esa minutada, y hay otros días en los que pues tú incluso vuelves al 60 o incluso al 70-30, ¿no? Y Ujú. ese exprimir tus minutos o optimizar, mejor dicho, tus minutos en pista, comentabas que además te ayudó muchísimo psicológicamente como a tener el foco mucho más claro en lo que tenías que hacer a la hora de salir a cancha, ¿no? Pues sí, y ya no solamente, o sea, yo tenía muy claro ese año, no al principio, evidentemente, pero cuando fue pasando un poquito en el tiempo, lo que tenía que hacer, pero es que al enfocarme tanto también en esas cosas que yo creía que tenía que hacer y en las que era bueno, mejoré muchísimo en las que no era tan bueno, por dos Ya. cosas. La primera, porque no tenía ya tanta presión en, no, esto hay que hacerlo así y tal. Por un lado eso, no tenía tanta presión en eso, y por otro Ujú. lado que, bueno, que Alex Hernández es, yo creo que muy distinto a mí en la forma de jugar. Y bueno, él era un maestro en muchas cosas que yo no era tan bueno y aprendí muchísimo de él, ¿no? Claro. Él también, lo que hablábamos antes de tener dudas y los jugadores normalmente somos un poco soberbios a veces, ¿no? Y creemos que somos mejor que el otro y creemos que tal. Y puede ser mejor en unas cosas y peor en otras. A mí me vino muy bien esto y yo vi que, joder, Alex Hernández era buenísimo y mucho mejor que yo en muchas cosas, y entonces supe que podía aprender de él. Muchas veces si Ujú. tú estás tan obcecado en, no, yo soy muy bueno, yo soy tal, yo soy cual, no vas a ver esa necesidad de mejorar y no vas sobre todo a fijarte en el otro tío que está en tu posición, que normalmente tendrá unas cualidades distintas a las tuyas, pero que van a ser importantes en esa posición y de las que Claro. puedes aprender. Si tú crees que ya eres mejor que él en todo, uf, así es imposible que mejores nada. En cambio, si tú estás convencido de que eso tiene características que a ti te pueden ayudar a mejorar, vas Ujú. cogiendo detalles, vas cogiendo momentos y eso, bueno, puede ser un salto exponencial. Totalmente. Te leí una cosa que, te digo, se me pusieron los pelos de punta porque a veces estas casualidades de la vida que hacen pues, que todo tenga un poco de sentido más allá de lo esotérico, ¿no? Y de las señales que queramos buscar en el universo. Y bueno, yo cuando dejo Granada me voy a La Roda, que en el momento en el que me llega la oferta, pues yo no tenía ni putísima idea de dónde estaba, de dónde estaba, pero al final acabo tomando esa decisión y posteriormente intentándola hacer buena con todas las dudas de las que Ujú, hemos hablado. Y tuve un momento, pues de estas epifanías que hablan, ¿no? Esa Navidad, pues obviamente la Liga EVA descansaba muchísimo más que la Les ujú, Plata, por aquel entonces teníamos nuestras 2 semanas de rigor. Y fui a ver un partido al Palacio, a Granada, que estaba el Les Plata, con mi mejor amigo y con mi padre, ¿no? Y en el descanso me vine abajo y me puse a llorar, tío. Y mi amigo se gira y dice, tío, ¿qué te pasa, tal? Y le dije, tío, es que me he dado cuenta que no voy a volver a jugar en el Palacio nunca más. Y como para mí fue el momento donde me di cuenta, ¿no? De eso. Y al año siguiente estaba el Les Plata con la Roda porque habíamos ascendido jugando una final de la Copa Les Plata en mi casa delante de 6.500 personas y ante una prórroga pues que al final no tuvimos la suerte de ganar, que también hubiera sido poético porque yo era el capitán y hubiera levantado la copa allí en casa, pero bueno. Y tío, yo te leí a ti que tú cuando acabas saliendo de Lugo, tú siempre tenías un poco ese pensamiento de decir, qué lejos está volver a jugar en casa y también qué duro, ¿no? Pero al sí. final
tú hablas mucho de los objetivos a corto plazo, ¿no? Que también es bonito darse cuenta de que la única manera de llegar a algo que quiero, de tener más probabilidades, es ponerte objetivos de qué escalón voy a superar ahora, Exacto. en lugar de fijarme en el escalón de la planta o del ático de la planta número 17. Y al final Ujú. te acabó llegando Sí, la sí, oportunidad. cierto. Y bueno, eso, yo cuando salgo de Lugo sí decía, quiero volver, pero pasaba el tiempo y decía, hostia, es que yo estoy muy lejos de jugar a ese nivel, yo estoy muy lejos de volver al Brogan. Y fue cuando digo, pues venga, voy a disfrutar de lo que voy a poder disfrutar con el básquet, voy a estar, eso, en el día a día, en el siguiente pasito y sin darme cuenta, pues eso, después de Mallorca había hecho unas temporadas fantásticas Ujú. y no solo es que yo tuviese la oportunidad de volver al Breogán, sino es que para el Breogán era también una oportunidad de la hostia que pudiera venir yo. Entonces se juntó todo, ¿no? El haber caminado sin poner el punto de vista en ese objetivo y que Claro. después para ese objetivo mío yo también era una opción interesante. Entonces, bueno, muchas veces queremos seguir ese camino recto y el camino recto muy pocos lo pueden seguir. De No. hecho, eh, esto que hablabas de volver al palacio y demás, pues hace poco se ha estrenado el documental de Musa y bueno, de una forma Cierto. distinta, pero Ujú. tenía hay algo muy chulo ahí también, que es que él se va muy joven a la NBA, de la NBA no le salen bien las cosas, viene al EFES, campeón de Europa y tal, pero no juega prácticamente. Y le dicen, oye, te tienes que ir a Lugo. Y dice, a Lugo, tal, dice que estuvo destrozado, que no sabía ni dónde era Lugo, qué tal. Y termina viniendo a Lugo y venir a Lugo, el no saber qué estaba haciendo a lo mejor con su vida, le ha hecho ser otra vez uno de los mejores jugadores de Europa, estar en el mejor equipo de Europa ahora mismo. Y, y Ujú. el volver a tener, hostia, decir, es que mi carrera que parece que iba hacia un lado, de repente va hacia otro. Muchas Total. veces el enfocarte en esos pequeños detalles, él en Lugo se enfocaba en cada entrenamiento, en cada partido y el enfocarse en esos pequeños detalles le han hecho ser otra vez élite y cambiar completamente su camino. Es que fíjate la diferencia entre Musa, que puede pensar que no está yendo a su paraíso idílico en lo deportivo, pero que por lo que me estás contando no le cambió su manera de actuar en el día a día porque él pues tenía su proceso. Y yo creo que esa es la diferencia entre tener un pensamiento de duda y actuar con dudas, que creo que es un matiz súper importante. Yo puedo dudar en si esto que Exacto, estoy haciendo va a ser lo mejor a largo plazo, pero lo estoy haciendo. Y eso ya seguro que exacto. me trae algo, ¿no? Yo hablo mucho siempre del ejemplo de perseguir la zanahoria, la metáfora pues, de tener la zanahoria colgada, de si yo estoy constantemente intentando agarrarla, al final o me tropiezo o me estoy perdiendo un paisaje de puta madre que no estoy mirando porque estoy constantemente persiguiendo esa Sí, tal zanahoria, ¿no? cual, tal cual. Ujú. Y, y eso que dices, es que las dudas, claro, mientras tú no dudes de lo que haces y dudes de a lo mejor el resultado, yo creo que son muy buenas, ¿no? Porque si Sí, tú estás, yo siempre he dudado de todo, ¿no? Pero cuando, aun con esas dudas, tomaba la decisión de hacer algo, pues lo que hacía, sabía que como he tenido que darle muchas vueltas, era la decisión correcta. ahí Aun está. cuando me equivocaba, era la decisión correcta y lo hacía a muerte. Ujú. Y entonces, aun sin haber tomado a lo mejor el camino más directo a lo que yo quería, por ese camino llegabas. Porque Claro. eso, el haber dudado de otra cosa te hacía ser completamente consciente de que el momento en el que estabas era el correcto. Creo que la inseguridad está demasiado mal vista Hmm. y creo que también funciona muchas veces de gasolina y de motor. Yo lo digo siempre y la gente se queda flipando. Digo, yo cada vez que me voy a conectar a un podcast, estoy deseando que el invitado me escriba que no puede venir. Porque yo estoy pensando que me va a salir como el culo. Y me pasa en las sesiones, me pasa en millones de cosas que es como, lo digo siempre, si fuera por los 5 minutos previos a cada podcast, a cada sesión, No haría nada. yo estaría en la calle, estaría debajo de un puente porque no tendría trabajo, ¿no? Pero luego sé que me conecto y ya empiezan a salir todos esos pounding the rock, ¿no? Constantemente hasta que acaban saliendo, pues charlas como este. Creo que a veces nos tenemos que contar las cosas eh, de otra manera, ¿no? Y un poco también pues, darle la importancia que tienen con un poco de lenguaje, ¿no? No sé si...
Sí, si lo ves por es ahí. que sí, pero es que, claro, yo creo que todo en la vida es bueno y es malo en su justa medida, ¿no? Sin Entonces, duda. si nunca dudas de nada, pues si nunca tienes esas inseguridades, vas a equivocarte muchas veces. En cambio, si tienes una inseguridad desmedida, pues eso, no vas a hacer cosas que a lo mejor deberías hacer. Entonces, yo creo que todo te puede ayudar si también eres capaz y consciente para sacar lo positivo, el aprendizaje y que la siguiente vez pues seas un poquito mejor en eso que estás haciendo. Entonces, muchas veces tenemos en la cabeza que no, es que mira cómo es. Pues es que a lo mejor el cómo es viene de muchas decisiones previas, de muchos pensamientos previos que le han hecho ser así en ese momento. Y si ha sido así es pues porque esas decisiones que ha tomado, eh, bueno, han forjado su carácter, han hecho que cierto jugador crea que es mejor hacerlo de una manera, que cierta persona crea que es mejor actuar de cierta manera y, y el camino que tomamos yo creo que además de marcarnos, tenemos que estar satisfechos y orgullosos de él. Totalmente. Si no te pregunto por lo psicológico, Eric, al menos para cerrar, pues sería un crimen. Hablaba antes de Manu Santos, lo has mencionado. Ujú. ¿Alguna vez has notado que, bueno, que esas dudas o que es un poco incertidumbre sobre tu camino, pues te ha hecho rendir a un nivel que, pues, con el que no estaba acorde, ya sea bien porque creías que podías jugar mejor? A mí siempre me gusta utilizar mi espacio para defender que hay más psicología más allá de la resolución de un problema, es decir, eh, Mm. se puede trabajar para intentar ser un poco mejor en lo psicológico también, aunque a priori parezca que todo está ok, ¿no? Tú, en una u otra vertiente, ya sea para resolver o para potenciar, mm, ¿has notado o has utilizado en algún caso o al menos te lo has preguntado si era tu momento para arrancar por ahí o cuál ha sido tu relación con con toda tu psique? Yo sinceramente creo que en cierta parte he sido muy bueno, digamos, en esa parte mental del Ujú. deporte y he estado pues por encima de la mayoría porque he sabido relativizar muchas cosas, porque me he sabido sentir afortunado de cosas que han pasado y aun con cosas buenas sentir que podría mejorar o que podría, bueno, pues seguir evolucionando. Pero en cambio también es cierto que creo que no he sido lo suficientemente valiente en algún momento pues para pedir ayuda en situaciones que yo me creía capaz de salir, pero que me estaban costando en exceso. Y es eso lo que decimos. Muchas veces tenemos la mentalidad de que en la psicología, pues eso, tiene que ser, estás completamente mal y tienes que acudir a un psicólogo para que te ayude, etcétera. Y yo creo que hay muchos momentos en los que no tienes que llegar a estar mal, te pueden ayudar a estar regular. Y cuando estás regular te pueden ayudar a estar bien. Y de estar bien puede ser una bestia. ¿Qué pasa? Que muchas veces el saber verlo cuando tú estás en esos momentos oscuros es complicado. Y a mí, pues eso, el año pasado yo lo pasé mal, por ejemplo, no conseguía jugar todo lo bien que yo quería, no conseguía jugar mucho, cuando no jugaba mucho tampoco cada vez rendía un poquito peor Ya. y estuve pensando, de hecho, en pedir ayuda y yo creo que no la pedí porque no fui lo suficientemente valiente en ese momento. Pues eso, para coger el teléfono, llamar a Manu Santos, a Rubén Domínguez, con el que también tengo relación, y pedirles que me echaran un cable. Y yo creo que eso es algo, lo primero, muy sano y lo segundo, que es muy importante para que ese deportista pueda rendir al nivel más alto que puede durante más Ujú. tiempo. Total. Y también qué complicado es detectarlo cuando siempre tenemos la esperanza de mañana poder estar mejor. Siempre pongo el mismo Sí. ejemplo. Tú te puedes hacer una micro rotura y sabes que al Mm, día siguiente no puedes entrenar. exacto. Pero psicológicamente, ¿dónde está tu límite, no? Cuando no te puedes levantar de la cama porque te da miedo escénico Exacto. entrar en un pabellón, pues, hostia, qué jodido, ¿no? La batería al 1%, ¿no? A punto de apagarse. Y qué difícil es detectar que tienes que pedir ayuda cuando ya está entrando en el colorcito naranja del 20, el 25%, porque ahí es realmente cuando todavía tiene una solución
que siempre hay solución, o Sí. casi siempre, ¿no? Pero qué complicado detectarlo en el momento óptimo. Claro, es que eso es lo que también te decía antes de que no, que todo es bueno y todo es malo. Ujú. Pues eso que decíamos del ser capaz de cada día trabajar para algo, cada día trabajar para algo, a mí, pues, por ejemplo, me hacía pensar en que si soy capaz de cada día ser duro entrenando para mejorar, cuando estaba jodido decía, pues soy capaz de mañana volver a ser duro y salir de ese bache y Claro, salir de ese... Y realmente no es tan fácil verlo porque realmente estás pensando en que tú puedes. El creer que tú puedes es bueno para muchas cosas y hay veces que también te puede ahí está, perjudicar como en esto. ahí está. Entonces, yo siempre me gusta mucho la frase del solo sé que no sé nada porque cuando más clara tengo una cosa, Sí, viene algo que me desmonta toda la teoría. Cuando más creo que en el baloncesto el equipo que lo hace de esta manera y de esta otra sí. le salen bien las cosas, llega otro que lo hace completamente distinto y le salen mejor. Ujú. Entonces es muy complicado ver eso y sobre todo cuando tú estás en el centro. Sobre todo cuando la forma de resolverla es la misma, que es intentarlo. Y a Exacto, veces, exacto. dentro de todo el pounding de rock, a veces no es cuestión de seguir o no dándole a la roca, sino que a veces tenemos que De cambiar el darle de otra martillo forma, o exacto. darle de otra forma, ¿sabes? Porque los Sí, sí. materiales pues ya se nos han quedado un poco obsoletos o se nos han quedado están un poco pendientes de arreglo, ¿no? El otro día hablaba con un amigo, que obviamente no voy a decir su nombre, ¿no? Porque, y me pidió ayuda para buscar un profesional que le pudiera echar una mano porque consideraba que estaba en un momento donde iba a poder hacer valer ese tipo de ayuda. Y en su mensaje estaba todo el rato diciéndome que qué putada haberme dado cuenta tan tarde porque creo que hace 4 o 5 años lo podía haber aprovechado también. Y le dije, tío, mm, nunca es tarde porque te acabas de dar cuenta de que lo Claro, necesitas, ¿no? Y siempre nos da la sensación de que podíamos haberlo hecho antes, pero mejor es tener la incomodidad de, hostia, he llegado un poco tarde, que no darnos cuenta nunca y vivir en la ignorancia de creer que lo podemos sacar todo siempre para adelante, ¿no? Y fue una reflexión bastante bonita. pues sí, porque eso, muchas veces pensamos que nos hemos dado cuenta tarde, pero el llegar a darse cuenta ya es un paso. Y esas dudas de las que Efectivamente. hablamos, pues muchas veces cuando dudas si puedes o no, prefieres no pedir esa ayuda o prefieres seguir tú solo pues por muchos problemas también de la sociedad, ¿no? Yo creo que ahora hemos conseguido romper un tabú, sobre todo con grandes jugadores como Ricky, que está ahora Sí. muy, muy de actualidad, o como lo han sido otros buenos jugadores como Kevin Love, que fue un caso también sonado de hace unos De años. Rosen, sí, mucho. Sí, ha habido un montón y yo creo que esos jugadores han ayudado a ver esa importancia en la salud mental, a ver a que no es ninguna vergüenza el no estar bien. Pasa que muchas veces pensamos que eres débil por no estar bien, por necesitar ayuda o eso no es así, ¿no? Y yo creo que, como siempre, como te decía antes, ¿no? El que se adapta primero gana, pues el que consigue darse cuenta antes de que necesitas ayuda, de que no está bien, va a estar menos mal, va a necesitar menos ayuda Total. que el que a lo mejor tarda más en darse cuenta y en pedirla. Para ir encaminando el cierre, Eric, te quería preguntar, tú que has vivido ambos escenarios, ¿qué diferencia psicológica o qué patrones psicológicos notas más entre las ligas FEB, entre los jugadores con los que has podido compartir Ujú. vestuario versus los compañeros con los que llevas tanto jugando en contra como viviendo en vuestro propio vestuario estos 3 temporadas, bueno, 2 temporadas y media? ¿Qué diferencias ves, aparte de obviamente lo físico y lo talentoso, que es lo que más se puede presuponer de cara a un aficionado medio o a un jugador que vea las cosas por televisión? Pero ¿qué ves dentro de esas cabezas que te hace decir, hostia, esto no me lo he encontrado tanto en pues, mi año en Les Plata, en Leboro? Y creo que muchas veces el jugador atiende mucho a tengo que meter más de 3 para llegar a X liga, tengo que coger más rebotes, tengo que defender mejor, que también. Pero ¿qué pasa de puertas para adentro, ¿no? Que también te puede hacer dar ese plus que a lo mejor se te está escapando. Bueno, yo creo que por lo más
visible. En las FEB hay un cierto número de jugadores nacionales mayor y, bueno, el de dónde procedes marca mucho tu carácter, ¿no? Entonces el compartir con más nacionales pues hacen que sean más parecidos a ti. Ahora que este año tenemos 4 nacionales, el año pasado tuvimos 3, creo. Bueno, vamos compartiendo con muchas más culturas distintas. Hace que veas que cada uno es distinto. Quizás en la FEB había un poco de caracteres más homogéneos, aquí cada uno es distinto. Y ves cabezas que a lo mejor la de Anthony Polite este año es como un tío súper abierto, súper... es una esponja, absorbe todo y él es capaz de eso, de absorber toda la información y ser después pues más camaleónico y más adaptable a lo que está pasando. Y yo creo que esa es una característica fundamental para poder llegar a ser un buen jugador y que se ve mucho más aquí, que la gente es mucho más adaptable, que hoy eres de una manera y ser capaz de en 2 semanas tener que haber cambiado lo suficiente para ser un jugador distinto, un jugador que necesita más tu equipo. La gente ve, yo creo, en la CB más o le influye más el tiempo que juega que a lo mejor lo que decías tú, ¿no? De tengo que meter tanto que evidentemente también pasa, pero un jugador aquí está, pues eso, valora más el que el entrenador le ponga 15 minutos que en esos 15 minutos he metido X puntos. Vale. Y yo creo que esa es la mayor diferencia que puedo ver. Me decía Joan Pardín hace poco que también es bueno darse cuenta de que si llevas 8 minutos seguidos en cancha, aunque no estés metiendo o tu sensación sea de que estás haciendo un partido lamentable, es bueno Claro. pararse y decir, hostia, si no me han sentado, pues por algo será. Exacto, Algo estaré haciendo bien, ¿no? Sí, por eso. Muchas veces somos muy cenizos, ¿no? Ostras, es que no meto, es que no sé qué tal. Oye, que llevas un tiempo en pista, ¿qué estás haciendo bien? A lo mejor estás dándole solidez al equipo, simplemente moviendo bien el balón cuando te llega, simplemente no cogiendo tiros que no tienes que coger o haciendo buenas defensas. Bueno, hay muchas cosas que los entrenadores valoran o que tú a lo mejor en ese momento de estar obcecado y metido en el partido no ves y que sí que se puede ver desde fuera. Y que siempre, Eric, nos ponemos en la cabeza de los demás, recordando el ejemplo que hemos puesto del banquillo. Antes de cuando vas al banquillo, siempre nos ponemos en la cabeza de los demás para ponernos en el peor escenario posible. Y a veces no nos pensamos que también habrá cosas que nos estén viendo desde fuera que ni nosotros mismos estemos percibiendo que estemos haciendo bien. ¿No? Como lo que tú has dicho, poner el balón donde toca, marcar la jugada que toca, aportar un buen nivel de intensidad. Exacto. Y siempre nos centramos en lo peor. Claro. O incluso hay jugadores que, eso, me han cambiado. ¿Por qué me cambias si he hecho esto bien? Y digo, ya, pues que a lo mejor no has hecho lo otro también. Entonces, muchas veces somos eso, solamente vemos lo que queremos ver o lo que, o lo que tenemos justo delante. Y dices que tienes que ser más, no sé, verlo todo más en global, ¿no? A lo mejor yo estoy viendo esto, pero es que están pasando más cosas por aquí y no me estoy dando cuenta. Entonces, piensa, a lo mejor pregúntale a un compañero, oye, me has visto mal aquí, he tenido que hacer otra cosa o nada, es que a lo mejor en este close out o cierra mejor el rebote, bueno, no sé qué, hay muchas cosas que a lo mejor se te pueden estar escapando, porque por suerte tenemos un deporte con mil y una cosas que... Cada vez exacto, más. Exacto. Entonces hay que ser consciente además de que nunca vas a ser capaz de hacerlo todo bien. Y exponernos a la crítica y tener buenos abogados del diablo que nos digan lo que no queremos escuchar. Exacto. Y en este caso, Eric, yo he pasado una hora donde me ha encantado lo que he escuchado, así que te agradezco mucho el que hayas podido sacar tu rato entre niños, familia, obligaciones, campus y todo. De verdad ha sido un placer escucharte. Para mí también, pues personalmente, que un jugador, como hemos hablado antes, pues no tan vistoso, ¿no? Un jugador que se ha hecho a sí mismo, como se suele decir, pues que esté viviendo una etapa en su casa, en ACB, pues yo creo que habla muy bien de ti. Para mí, de verdad, pues me alegro muchísimo que estés pudiendo vivir ese camino con sus penas y con sus glorias, como todo. Pero espero que también pues, este ratito para ti haya sido satisfactorio. Para mí lo ha sido sin ninguna duda. Y te dejo el micrófono abierto pues, para que cierre este episodio número 65 de Psych and Roll. Y no es un hasta nunca, sino un hasta la próxima. Pues muchas gracias. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien también y de hecho hablé con Salva ayer y me decía que iba a ser una entrevista muy chula, que lo íbamos a pasar bien y tal. Así ha sido, así que bueno,
Muchas gracias a ti y a todos los que nos vayan a escuchar o a ver. Animarlos a que sigan viéndote y escuchándote, porque son entrevistas muy chulas y en las que siempre se saca algo interesante. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.